Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario. Sí, se los debía, porque ustedes me habían estado preguntando después de que salió una entrevista que nos hicieron a Dana y a mí sobre pues, la empresa y demás, y salió por ahí una anécdota, salió ahí una historia acerca de un día que me tocó ser la imagen de Takis. Pues bueno, ustedes vieron la campaña en ese momento, en aquel... 2014 creo, pero hay una historia detrás y creo que nunca la habíamos platicado, no sé por qué. Íbamos a hacer una campaña con Escorpión para es Barcel, ¿no? Más bien, que creo que es parte de Bimbo. Sí. Con Takis. Sí. Y entonces nos topamos con que había una campaña gigante en donde querían, obviamente los creativos se pusieron creativos y querían al Wherever y al Escorpión y esta mancuerna que estuvieran en competencia y demás. Y cuando llega la firma final, pues es cuando dicen, pero el personaje, ¿qué onda con eso? Sí. Oye, o sea, nos empezaron a poner muchos peros. Ajá. Y ahí Dana, bueno, con la experiencia que tenía, le dio la vuelta y entonces me vendió a mí como imagen del producto en lugar del Escorpión. Dije, Alex Montiel. Dije, este contrato no lo pierdo. El punto es que ya que la platicamos y que les causó curiosidad, se los voy a desarrollar como fue, porque sí, efectivamente, el plan era que fuera el Escorpión Dorado, pero estamos hablando de hace más de 10 años. Estábamos a punto de filmar y dice mi mamá que siempre no. Casi se cae todo el proyecto. Ahí les va qué fue lo que pasó. Corría aquel 2014... que me salió lo de Don Rupert, próximamente el regreso de Don Rupert. El contexto era cañón, güey, porque era el 2014 y el contexto, además de que las redes sociales seguían en pañales y apenas unas cuantas marcas se estaban atreviendo a hacer cosas distintas y se estaban atreviendo a relacionarse con influencers y demás, pues bueno, en ese momento acababa de pasar el talanazo. Acababa de pasar todo el desmadre que ustedes seguramente conocen, todos los que sean viudas del crew, y los que no, les hago un resumen así súper ultra rápido. Mi hermano estaba asociado con un cuate que lo defraudó por muchos millones y tenía los canales de muchos influencers, entre ellos el de Luisito, Güero, Cristian, Fede, Su Servilleta y otros tantos canales muy muy famosos, ¿no? El de Yuya, Kael y otros tantos. El punto es que se hizo todo ese desmadre y sacamos los canales del network y se hizo un desastre. El punto es que se deshizo esa sociedad, por así decirlo. Empezamos a tener el control de nuestras marcas, el control de nuestro trabajo, el control de lo que cobrábamos, con quién trabajábamos, con quién no, cuánto, dónde, a qué hora y demás. Y bueno, lo fuimos haciendo sobre la marcha, entre comillas, en el sentido que pues, no existía como una estructura como tal. Algunas cosas las veía, o sea, literalmente algunas cosas que le caían al Güero, pues las hacía él y nos las proponía a nosotros. Otras le caía a mi hermano y nos decía a nosotros, otras me caían a mí y yo le decía a ellos. Y así es como más o menos tratamos de hacerlo en esos primeros meses después de que nos independizamos, por así llamarlo. Pues llega el momento en el que un cuate que yo había conocido hace mucho tiempo, pues resulta que trabajaba en Barcel. Yo este chavo lo conocí cuando jugaba fútbol en unos campamentos de fútbol. Saludos, coach. No voy a decir tu nombre, no sé si quieres que se sepa tu identidad o no. Pero le decíamos el coach. En ese momento hay un chiste local y me lo reencontré en un evento, creo que en la Plaza de Toros y ¿qué onda, Alex? ¿Cómo estás? No sé qué, bien, ¿y tú, güey? Y como que intercambiamos contactos. Ya él tenía como clarísimo que yo estaba haciendo contenido, que existía el Escorpión Dorado, que yo estaba haciendo desde hace años también en televisión, porque para ese entonces pues ya llevaba, yo en ese 2014 llevaba 10 años desde la primera vez que empecé a salir en tele, y entonces pues bueno, obviamente mis compas estaban como más al pendiente, por así decirlo, de lo que había hecho. El punto es que no perdimos el contacto y me manda mensaje a los pocos meses. Oye, ¿qué crees, Alex? ¿Te acuerdas que te dije que trabajaba en Bimbo? Sí, claro, pues bueno, resulta que pues están haciendo una campaña para Takis. Takis pertenece a Bimbo, ¿no? Las papitas. Y quieren hacer algo irreverente. Y quieren hacer algo distinto. Quieren que se enfrenten dos influencers con dos estilos y sabores distintos de papitas, de Takis. Creo que era el rock contra el metal, una cosa así. Se inventaron en aquel momento. Y el concepto era enfrentarnos como en una especie de videojuego. Y para eso me dijo que pues querían el Escorpión Dorado. ¿Y quién iba a ser? Pues obviamente uno de los más grandes en ese momento, como siempre, era mi carnal. Entonces era el Wherever contra el Escorpión en esta batalla épica. ¡Aquí está la verdadera fiesta! ¡Bájale su pachanga! Eran Takis Party contra Takis Rock. Es que ahorita escuché unos términos. Pues bueno, era 2014, pero aunque era 2014, de todos modos en aquel momento se escuchaba
pues bien chavorruco el pedo de párenle a su pachanga, chavo. A lo mejor algunos dicen, yo me acuerdo de ese comercial y salía una chava que no sé quién era y salía Luisito Rey y tú salías sin máscara, no como el escorpión. ¿Qué onda con eso? Pues bueno, les estoy platicando cuál era el objetivo. En ese momento la propuesta era Wherever Tomorrow contra Escorpión Dorado y todos estaban puestos, todos estábamos en el mismo tenor, en el mismo canal. Todos queríamos que esto sucediera y que esto se concretara y el plan sonaba increíble. Dana en aquel momento, cuando vi a mi compa, pues se lo presenté y bueno, ya tenían como ese contacto y ya cuando llegaba con la propuesta, pues Dana se encargó de hacer pues toda la negociación y demás y todo empezó a caminar muy bien. Nos mandaron guiones, ya sabes, el clásico, te mando el guión y tú cámbiale lo que quieras, o sea, hazme la chamba, porque tuvimos que darles un feedback para que se escuchara menos teto y para que estuviera un poquito más acorde, más divertido, no sé. El punto es que tuvimos la oportunidad de poner de nuestra cosecha, de poner algunas propuestas ahí y era una campaña gigante. Íbamos a estar o estuvimos en las tienditas chiquitas y grandotas, en comerciales de televisión, en espectaculares, en el periférico, en camiones, en todas partes, güey. Era una campaña gigante y con ello requería hacer una producción de ese tamaño. Rentaron el Pepsi Center para hacer la filmación, hicimos sesiones de fotografía, hicimos pruebas de vestuario obviamente antes, unas pruebas de vestuario pues para que fuera acorde al personaje Escorpión Dorado y el concepto que es la party, la fiesta, y contra el sabor rock de mi hermano, que eso era muy importante, porque yo no me acuerdo ya bien si era antes o después, en ese momento también estaba la Pingüi Party, mi hermano siendo imagen de Bonais y era la Pingüi Party, entonces se podía confundir un poquito, entonces teníamos que hacer muy claro de que él era el rock, ¿no? Nada más. El punto es que obviamente todo estaba caminando paralelamente. La parte creativa, ¿no? La parte de los contenidos como tal, nosotros platicando con los guionistas, llegamos con los guionistas, ya sabes, o sea, no sé si las cosas sigan siendo así, güey, en esas agencias, pero llegamos y era una mesa gigante, güey, como de 10 personas, 15 personas de cada lado, güey, y muchos eran creativos y otros eran de producción y otros eran de Barcel, de Takis y demás. Estaba padre, estaba mucha gente involucrada. Esto es la ironía de las cosas. Entonces, por un lado estábamos esta parte de la creatividad. Por otro lado, estaba la producción, ¿no? Viendo todo lo de las locaciones, el vestuario y todo esto. Y por otro lado, estaba la parte legal, que tenía que ver con las condiciones del contrato, de saber cuánto tiempo podían explotar nuestra imagen, de cuánto nos iban a pagar, de cómo iban a ser las condiciones de los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, paralelamente estaban estas tres cosas corriendo, con lo cual quiero decirles que no es como que se estuvieran esperando cada uno a que terminara el otro para ir a la siguiente etapa. Muchas veces así son las producciones, muchas veces así son los comerciales. Estás firmando el contrato el mero día, inclusive. Te están pagando, si acordaste que te dieran un adelanto, te están pagando la mañana antes de empezar a filmar. No sé, depende de cada producción, depende de cada contrato, pero esto que les digo es común, no es como algo en específico que haya pasado en esta ocasión, sino así se usa. Para no hacerles el cuento largo, vamos y nos hacemos la prueba de vestuario. Ya la prueba de vestuario la hicimos un día antes de empezar la filmación. Entonces, resulta que la prueba de vestuario era el viernes al mediodía y ya la filmación era al siguiente día a las 3 de la tarde. Voy a la prueba de vestuario y cuando regreso a mi casa, llego y estaba mi esposa y me dice, ¿qué crees, Alex? Quieren cancelar el contrato. Yo así de, ¿qué? ¿Pero por qué o cómo? Yo pensé que estaba bromeando, obviamente, güey. ¿Cómo vamos a cancelar el contrato después de tantas juntas, después de que ya fuimos a Bimbo, después de la prueba de vestuario, después de que lo platicamos por todas partes? O sea, es imposible. ¿Por qué? Resulta que ya pues todos habían firmado, nosotros habíamos firmado, la agencia, los de mercadotecnia y demás, y ya la última firma de la persona legal, no sé si sea el abogado o algo así, el que ya autoriza, digamos que la cabeza máxima para autorizar todo el contrato, faltaba esa firma y de repente dice, ¿qué dice aquí? Escorpión Dorado del 2014. Hay que aclarar. Escorpión Dorado, déjenme, híjole, Escorpión, he escuchado que es un poco irreverente, grosero. Vamos a buscar. Escorpión Dorado, enter.
Pues sí, pasó lo que tenía que pasar. Hay un par de contextos importantes. A ver, por años, hasta ese momento por lo menos, Bimbo siempre ha sido considerado una de las empresas más familiares que existen en el mercado. O sea, siempre tratando de pegarse a la familia, de buscar como esos valores y demás, y de buscar como las buenas costumbres y los buenos modos. Y en ese 2014, pues yo creo que era un poquito todavía más difícil que Bimbo se involucrara en ese nivel de irreverencia. Estamos hablando de un par de factos. En ese momento ya existía gente dentro de la empresa que estaba tratando de atreverse a hacer cosas distintas, a salirse del molde y de lo cuadrado para tratar de ser un poquito más irreverente y tratar de hacer cosas más atrevidas. Y si lo vemos todavía en más perspectiva, damos un salto al 2024, 10 años después, se convierte en el patrocinador principal de la Kings League, donde existe todo tipo de creadores, donde existe un Westcol, donde existe un Escorpión Dorado, donde existe sí un Wherever Tomorrow y también un Andy Zane y también los futbolitos y el James Rodríguez y Arcángel del reggaetón y un montón de otros creadores que igual está muy variado el asunto, pero que pintaba muy bien y se convirtió en ese lanzamiento en un proyecto muy diverso entre las personas que estaba involucrada y sobre todo entre los públicos de todos los influencers que estaban como presidentes. Entonces ya en perspectiva puedes leer eso, ¿no? 10 años de historia en el que Bimbo y otras tantas marcas se han atrevido a hacer las cosas distintas, pero en ese momento Bimbo era de los pioneros en decir, sí, va, me late, le entro con todo, pero con sus restricciones. ¿Qué pasó en ese momento? Ya regresamos a ese instante en el que no quiso firmar y entonces, pues ya sabrán, juntas toda esa tarde, mi esposa hablando con la agencia, con los directivos, ellos también, o sea, los mismos encargados del proyecto estaban súper apenados con nosotros de habernos hecho pasar por todo esto para que a la mera hora, un día antes, nos cancelaran. Pero como lo dijo mi esposa en ese momento en la entrevista que le hicieron, dijo, no voy a perder ese contrato. Y entonces dijimos, ok, ¿cuál es el problema? El problema no es Alex, el problema es el Escorpión. Conocemos a Alex y hemos visto lo que hace en cine y eso está increíble y demás. Y entonces fue como, ok, pues entonces si el problema no es Alex, pues que no use máscara. Y además de eso, podemos hacer algo más chingón, porque si se trata de party, si se trata de fiesta, pues busquemos la forma en que las cosas sean muy festivas, ¿no? Ya conocen algunos sobre la chica del crew, que fue como un fugaz paso. El punto es que no había una chava, no había esta parte femenina, y para que no saliéramos como Luisito y yo de pareja, pusieron a otra chava para que se viera como en todos los teasers y la fiesta, pues esta parte como más de eso, ¿no? Como más fiestero y más desmadre y más inclusivo como para chavas y chavos. Y entonces en ese momento, me adelanté tantito más, pero le hablamos a Luisito Rey. Luisito, ¿qué crees? Pues, ¿qué vas a hacer mañana? No, pues nada, pues, ¿qué te parece hacer una campaña nacional de taquis? Y ya platicamos las condiciones, obviamente. Le dijimos cuánto le iban a pagar. Encontramos una forma de establecer un presupuesto chingón también para que a él le conviniera. Y dijo, va, le entro. Y la agencia consiguió una modelo. No la conocíamos ni siquiera. O sea, creo que fue la última vez que la vimos en nuestra vida. La primera y la última vez. Buena onda, pero pues no lo ubicábamos mucho. El punto es que en esa tarde aterrizamos justamente esa idea para que fuera realmente Takis Party contra Takis Rock, en el que se transformó el Escorpión Dorado en una fiesta. Y la fiesta era protagonizada por Alex Montiel y Luisito Rey y una amiga del crew. Genérica. Nunca le pusimos nombre ni nada, nunca habló ni nada, pero bueno, ahí estaba presente. ¡Banda! ¡Es hora de meterle power a la fiesta! No sean lentos, ustedes pueden hacer más fuertes a los nuevos Takis Party y ganar un buen de premios. Con eso seguimos platicando durante la tarde, lo rebotamos, teníamos que resolver porque todo estaba contratado. Todo el mundo tenía llamado, el Pepsi Center estaba ya apartado, todo estaba apartado. Entonces tampoco es como que les convendría desperdiciar todo ese presupuesto, toda esa producción, que se echara a perder todo lo que, la creatividad y todo lo que tenían planeado. Entonces, más allá de lamernos las heridas y decir, uy, qué mala suerte, ni modo, o estar encabronadísimos porque, ¿por qué? Si tú nos dijiste. Ahí está el gran ejemplo de decir, ¿cómo sí?
cómo sí funciona, cómo le hacemos para trabajar en conjunto y armarlo todos juntos. Y estuvo poca madre, porque como se los dije, era en esos inicios en los que las marcas estaban empezando a confiar al 100% en figuras de redes sociales, que se estaban yendo de estar siempre con las figuras de televisión tradicional y yéndose ahora con estas figuras digitales. Entonces logramos aterrizar una propuesta que nos convendría a todos y que fue al final del día bastante exitosa. Hubo firmas de autógrafos, estuvimos por todos, como se los dije, en todas las tienditas chiquitas y grandotas, en camiones, en espectaculares, etcétera, etcétera, y saliendo en todos los comerciales que podíamos en este sentido con esta marca que cada vez estaba rompiendo más y más. Y bueno, Takis ahora, pues qué les puedo decir, Takis se ha convertido en una de las botanas favoritas de todo el mundo. Esto es algo no pagado, obviamente, ni por Bimbo, ni por Takis, ni por nadie más. No volví a ver a mi compadre, no sé si le dio pena conmigo que nos cambiaran como la jugada o qué onda, pero bueno, si andas por ahí, coach, te mando un abrazo, un saludo, y a toda la gente que estuvo involucrada, que seguramente se acordarán, todos los que estuvieron en esa producción, lo caótico que fue poder organizar eso, pero qué bueno que se dio, y qué bueno que tanto Bimbo como otras marcas se han atrevido a hacer cosas distintas. Han logrado hacer sinergia y han logrado depositar su confianza, y esa confianza ha sido respondida chingona con campañas súper chidas. Y obviamente hoy en día ya es muy común ver a diferentes figuras de las redes sociales como la marca principal, como la cara principal de muchas marcas. Y está padrísimo, güey. Pero sí, en ese momento fue súper tenso el pedo, güey. Sí, fue como, no, güey, o sea, vamos a perder este contrato. No puede ser, todo el trabajo que hicimos. Ya habíamos apartado también las fechas. En ese momento estábamos haciendo shows. Entonces, el fin de semana lo habíamos bloqueado. Y entonces, pues también era otra pérdida adicional. O sea, era un desmadre. Todo lo que estaba involucrado en ese fin de semana pudo haber salido muy mal, pero al final salió bastante chido. ¡Banda rockera, traigo para ustedes mi gran creación! ¡Ayúdame a consagrarla! Tranquilo, greñas, aquí está la verdadera diversión. Gracias a la pericia de todo el mundo, de todos los involucrados, estuvo de poca madre y ahora ya forma parte de esas anécdotas que te llevas para el resto de tu vida. ¿Qué les pareció? Ojalá les haya gustado y que me dejen sus comentarios y que chequen los anecdotarios que tenemos de todo lo que nos ha pasado en la vida laboral y personal. Aquí mismo en la lata hay una lista de reproducción que hice para todos ustedes. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásenlo chido, suscríbase. Nos vemos en el cine.